Se ha armado el lío. Bueno, Sergio Gregori, el periodista que hacía esta entrevista a Pablo Iglesias en 2014, lo ha aclarado en su Twitter. Sí, concretamente ha dicho, estáis mintiendo, la fuente de la noticia es una entrevista que hice yo a Pablo Iglesias en 2014, e Iglesias jamás hizo esa afirmación sobre Pablo Hasél, porque parece súper claro, ¿no? Si echamos un vistazo a Twitter, parece que la publicación de El Mundo sí ha calado bastante y por eso desde aquí seguimos denunciando y señalando siempre las fake news. Sergio Gregori es el periodista que entrevistó a Pablo Iglesias, como os decía, en 2014. Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Marta. Un placer estar con vosotros hoy aquí. Un placer escucharte. Sergio, vamos a ver, ¿cómo fue realmente esa entrevista? Pues fíjate, esa entrevista la hice en el año 2014, 10 días antes de las elecciones europeas que luego hicieron que Pablo Iglesias saliera a la palestra mediática de la forma que salió. Y en esa entrevista Pablo Iglesias, a quien se refería, es a los mencionados por Pablo Hasél en la pregunta que le deja, ¿no? Pablo Hasél le dice a Pablo Iglesias en la pregunta que yo siempre ponía en el formato al siguiente invitado, que ¿a quién te cargarías de los tres? ¿A Aznar, Juan Carlos de Borbón o a Amancio Ortega? Entonces Pablo Iglesias, ante esta barbaridad, lo que dice es que él aprecia la vida y no cree que se pueda jugar con la vida humana de esta manera como para valorar a quién te cargarías. Y dice que él lo que quiere es que haya un juicio justo para estas personas. Es decir, se refiere a que en caso de que se hubiera cometido un delito, hubiera un juicio justo para las personas que menciona Pablo Hasél. Es decir, el rey emérito don Juan Carlos de Borbón, Aznar o Amancio Ortega. En ningún caso está dando a entender que Hasél merecería un juicio justo de ningún tipo. Dice que no merece, de hecho, un juicio. Por eso están pidiendo el indulto. Lo que pasa es que El Mundo y algunos otros medios de comunicación en sus distintos informativos lo que han hecho es manipular el sujeto de la conversación, dando a entender que Pablo Iglesias está cometiendo una contradicción, ya que supuestamente en 2014 estaría profiriendo que Hasél debería entrar en prisión y que hoy está, sin embargo, cayendo en la contradicción al pedir su indulto, ¿no? Claro, El Mundo ha rectificado, lo hemos visto, pero como el revuelo ya estaba servido, pues por eso hemos querido aprovechar el tenerte aquí y el que pudiéramos aclararlo y decir pues que es exactamente como tú lo has descrito y como hemos visto en las imágenes. Sergio Gregori, muchísimas gracias por estar esta tarde en Todo es Mentira y aclarar el tema definitivamente, espero. Muchas gracias a vosotros por invitarme y decir que esta noche estaremos comentando mejor el caso, porque había hasta una filtración policial en este asunto. Es decir, la entrevista, por ejemplo, a Pablo Hasél se filtró por parte de un blog policial, ya que la entrevista la hice siendo yo menor de edad hace 7 años y no estaba activa en ninguna página web ni en ninguna plataforma audiovisual. De hecho, los principales medios de comunicación, cuando han sacado la entrevista en concreto a Pablo Hasél, con las declaraciones que hacía Hasél en ese momento, lo han sacado con una marca de agua de un blog policial. De hecho, esta noche en nuestro canal de Twitch, en twitch.com/FurorTV, vamos a hablar de todo esto mucho mejor. Y de hecho, la entrevista a Pablo Iglesias y muchas de las entrevistas que recoge la televisión online nuestra, Furor Televisión, las hice aquí, en este libro, Tomar Partido. Sergio, tío, qué guay. Qué bien lo vendes, ¿eh? Enhorabuena por tu canal, que ha vuelto Furor, que era un programazo de cantar. El de Caparrós. Y que hayas recuperado Furor, tío, gracias. Furor, nada. Oye, Sergio, muchas gracias por estar esta tarde en Todo es Mentira. Un beso y gracias. Qué guay. Yo me paso a cantar cuando quieras. Hombre, y que ahora está aquí Caparrós. Pues me presento en primer lugar, soy Sergio Gregori, soy director de Furor Televisión, que es una pequeña televisión online. Además soy cofundador de Canal Red, que es una televisión que también se emite en internet. Y bueno, llevo muchos años dedicándome, digamos, a la comunicación en plataformas digitales, dedicándome a la creación de contenido también de alguna forma, y además propiamente fundé mi propia productora audiovisual, ¿no? Antes se hablaba también de las particularidades propias que hay también dentro del trabajo digital. En mi caso concreto, aunque más bien en nuestro caso concreto, porque somos un grupo de jóvenes, fundamos una productora audiovisual, ¿no? Con la intención efectivamente de desarrollar contenidos audiovisuales no solamente para plataformas digitales, sino en múltiples sectores, ¿no? Os voy a contar un caso concreto, ahora que hablamos del hecho de construir derechos en el trabajo digital, centrado en cómo construir efectivamente estos derechos. Un caso concreto es el específico que se está intentando lograr ahora, ¿no? con la denuncia sobre la laboralidad dentro del mundo de YouTube, pero en nuestro caso concreto vamos a hablar ahora de lo que refiere a la relación con los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Explicando sobre todo un caso de éxito que nos salió bien, ¿no? Y que demuestra al final la fuerza de lo colectivo y la fuerza de la organización social, ¿no? De trabajar en conjunto, que es uno de los principales problemas que tiene también las plataformas digitales y los trabajos
trabajos digitales, la atomización individual, ¿no? Al final estas plataformas digitales se rigen por el trabajo individual de cada uno de nosotros, que, bueno, construimos nuestra propia marca digital. Hoy día no eres un trabajador, hoy día, bueno, pues eres un influencer concreto y tienes que trabajar, por lo tanto, tu marca personal concreta, ¿no? Nosotros, a sabiendas de esto, hicimos un diagnóstico de que no tenía sentido construir una marca personal única e individual, sino que había que construir una marca colectiva, ¿no? También es verdad que ahora, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta de que se puede hacer una estrategia, digamos, dual, en la que construimos también marcas personales a la vez que construimos una marca colectiva. Entonces, constituimos una televisión online, como os decía, que es el caso de Furor TV, y en esta televisión pues nos dedicamos a hacer entrevistas, a hacer distintos contenidos en Internet. Hace cuestión de unos años hicimos una entrevista a un político en concreto, que era el caso de Pablo Iglesias, antes justo de presentarse a las elecciones europeas del año 2014, y dicha entrevista, pues muchos años después, cuando este político llegó a la vicepresidencia del gobierno, fue difundida por las principales televisiones del país. Lo que pasa es que fue difundida de forma manipulada, es decir, recortando la entrevista a conveniencia de estos medios de comunicación, sin pagar, por supuesto, los derechos de autor correspondientes a los propietarios legítimos, que éramos nosotros, y además, insisto, manipulando las palabras del político en cuestión para dar a entender algo que no era cierto, ¿no? Te voy a poner a continuación una pregunta del anterior invitado para que la respondas tú. Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, a Amancio Ortega o a Aznar, ¿a quién te cargarías de los tres? Dios mío, a ninguno. Yo no quiero matar a nadie, y además desprecio profundamente a los que convierten la política en una cuestión de odio personal y convierten su excitación narcisista en algo que tenga que ver con la política. La vida humana es una cosa lo suficientemente seria como para no formular preguntas de este tipo, ¿no? De a quién matarías. A mí me gustaría que hubiera leyes para poder juzgar a gente como esta, con un proceso justo, con todas las garantías. O sea, fue fruto de una manipulación mediática, además de forma coordinada, ¿no? Esta historia es curiosa porque además esta manipulación no se desarrolló de forma, digamos, autónoma, no fue una televisión o un programa de televisión el que de pronto decidiera manipular a conveniencia estos contenidos, sino que esto ocurrió a razón de una campaña agresiva en redes sociales hecha por parte de lo que aparentemente era un policía, un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Un tipo que tenía un blog en internet, que era unpolicía.es, almacenó durante muchos años estas entrevistas que yo había realizado, además siendo menor de edad. Una de ellas es una entrevista a un rapero, o sea, son dos entrevistas, ¿no? Las que, digamos, están en el sujeto de la discusión que vamos a tratar ahora para abordar sobre la construcción de los derechos digitales, ¿no? Una de ellas era un rapero. Este rapero dejaba además una pregunta al siguiente invitado y las dos entrevistas de alguna forma se relacionaban entre sí. Lo que ocurrió fue que efectivamente una de estas entrevistas, la del rapero en cuestión, estuvo además muchos años sin ser emitida. Es decir, el rapero me pidió que la borrase de internet y no se podía acceder a dicha entrevista en ninguna parte, ¿no? Y sin embargo, pues un policía la almacenó. Supongo que estaría haciendo una investigación sobre el rapero en cuestión y entonces almacenó esa entrevista. Digo un policía porque no sé si era uno o si eran varios o si era parte de una unidad, o sea, eso es lo que desconocemos. Bueno, la cuestión es que esto se utilizó a conveniencia y se difundió en los medios de comunicación. Ahora ya con el tiempo me consta que se envió a las productoras de televisión, pues estos contenidos para que los emitieran. Las televisiones al final pues trabajan con mucha rapidez, con mucha inmediatez, igual que los trabajos digitales, y cuando te llega algo que crees que puede tener gancho y que puede funcionar, pues lo difundes, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, claro, difundieron una fake news y además el blog que era un policía.es, que difundió en las televisiones estas dos entrevistas, lo hizo arrogándose la autoría de las mismas, como dando a entender que ellos eran los propietarios. Lo que pasa es que, claro, las televisiones también pecaron un poco de idiotas, porque, o sea, yo era un chaval con gorra plana cuando hice estas entrevistas, que estaba además en las escaleras de un parking. Entonces es difícil que un policía o un blog policial pues fuera ese chaval con gorra plana y con flequillo, ¿no?, que estaba haciendo estas entrevistas. Entonces las difundieron y las televisiones, cuando las difundieron, en todo caso, a lo mejor sí que llegaron a la conclusión de, bueno, esto lo
lo podemos difundir y no pasa nada, porque además tiene cierto interés periodístico y no tenemos por qué abonar los costes que tienen estas entrevistas, que son entrevistas realizadas pues ya no por un chaval, sino que en este caso concreto ya por una productora audiovisual que era la propietaria de los derechos de autor, ¿no?, de estas entrevistas. Voy a poner el vídeo concreto, digamos, de la difusión que se hizo en algunos medios de comunicación. Y hoy en las redes sociales ha circulado un vídeo de hace también algunos años. Y ya han visto ustedes, Hasél llamaba miserable a Iglesias, él respondía que le gustaría que hubiera leyes para juzgarles. Iglesias pedía una ley para juzgar a gente como Hasél. Pablo Iglesias pedía una ley para juzgar a gente como Pablo Hasél. Ahora Podemos trata precisamente de cambiar la ley que existe para que el enaltecimiento del terrorismo o las injurias a la corona no tengan pena de prisión. Y esta tarde Podemos, partido del gobierno, ha pedido al propio gobierno el indulto de Pablo Hasél. Bueno. En este caso concreto, la forma de proceder nuestra fue las redes sociales, es decir, hacer uso de las redes sociales. Gracias también, insisto, a que éramos un grupo de gente, o sea, que no era yo como pues un periodista individual, un entrevistador individual que realizaba una entrevista y que después pues me tenía que enfrentar a la maquinaria de grandes empresas, de grandes productoras de televisión, sino que éramos un grupo de gente que efectivamente en redes sociales pues alertamos de la forma que aquí lo hace mi socio Xavi, que dice: hoy se han publicado vídeos privados de Furor Televisión sin autorización que han filtrado fuentes policiales y lo han utilizado para mentir. ¿Vais a rectificar y a pagar la correspondiente factura o nos vamos a tener que ver en los tribunales? Esta fue la forma que nosotros consideramos que era la más adecuada, ¿no?, mediante un poco la amenaza pública, para efectivamente bueno, pues garantizar que efectivamente se remuneraran esos contenidos y que además se hiciera una rectificación. Es decir, que los medios de comunicación que habían publicado estos contenidos rectificaran lo que fue una manipulación. Y digo que era una manipulación, no os he explicado bien exactamente lo que propiamente se publicó, porque lo que se hizo fue, el rapero en cuestión, que os decía, era Pablo Hasél, dijo una barbaridad de pregunta que dejaba al siguiente invitado, que en este caso le tocó a Iglesias, ¿no? El tipo no sabía quién iba a ser el siguiente invitado y entonces dijo una pregunta, bueno, un poco haciendo el chorra, de si pudieras matar a este o a este otro, ¿a quién lo harías?, ¿no? Al rey, a una serie de nombres que dijo en este sentido, y el político en cuestión, Pablo Iglesias, pues respondió que a ninguno, o sea, que evidentemente a ninguno, que él lo que querría en todo caso es que quien se hubiera envuelto en la comisión de un delito que fuera juzgado, ¿no? Y lo que hicieron entonces los medios de comunicación en este caso concreto fue decir: mirad, Pablo Iglesias pedía que se juzgara a gente como Pablo Hasél y sin embargo ahora pide el indulto Podemos de este rapero. O sea, encima era una manipulación como muy absurda, ¿no? Era como, pues, evidentemente, solo para señalar una presunta contradicción política, ¿no? Ni siquiera era un gran escándalo, era como para decir: mirad, lo que decían en el pasado y lo que dicen ahora, ¿no? Esto es una demostración de la contradicción a la que han llegado a la que han llegado este partido político, a la que han llegado estos políticos en concreto. Bueno, nosotros hicimos esto, mandamos, digamos, un correo electrónico a todas las productoras que habían difundido nuestros contenidos. Algunas de ellas pagaron ipso facto, es decir, nos dieron sus datos fiscales y, digamos, que sacamos adelante las facturas y lo abonaron sin ningún problema. Y otras, sin embargo, no. Hubo productoras que se pusieron, bueno, pues muy arrogantes y que decían que ellos les habían dado la autorización desde ese blog policial y que por lo tanto nosotros teníamos que demandar ese blog policial. Y es como, no, o sea, los derechos son nuestros, por lo tanto aquí el infractor no es el blog policial que te dice que esto es propiedad suya, sino ustedes, que son los que han vulnerado nuestros derechos. Es como si yo mañana, pues no sé, me pongo Telecinco, Gran Hermano, cojo y lo emito en mi canal de YouTube y digo: no, es que me ha prometido este fulanito de aquí que es el propietario de Gran Hermano. Pues el propietario es el que es, ¿no? Y eso no vale para la discusión que se planteaba. Entonces, bueno, pues insisto, nosotros lo que hicimos cuando se iban negando a abonar los derechos de autor a algunas de estas productoras fue emitir directamente la factura. O sea, nosotros es verdad que he de reconocer que fuimos muy chulos, pero porque es la forma de proceder cuando te enfrentas a maquinarias tan grandes, ¿no? A empresas tan grandes que bueno, pues que van a intentar torearte como puedan y van a tener que bueno, pues que pasar por caja cuando han hecho algo como lo que han hecho, que era incumplir nuestros derechos, además siendo derechos, insisto, protegidos. O sea, muchos creadores de contenido, cuando esto les ocurre, no son conocedores de que tienen derechos de propiedad intelectual, ni siquiera, de que no pueden emitir contenidos suyos en televisión. Bueno, en este caso concreto es que encima era muy sangrante, porque eran entrevistas hechas cuando yo era menor de edad, en las que se podía entrar en la comisión de un delito, porque encima la barbaridad que había dicho el rapero en cuestión, bueno, pues hablaba de matar o de no sé qué.
saliendo mi cara en todos los medios de comunicación del país en horarios de máxima audiencia. Y además manipulando a un político en activo que en aquel momento era vicepresidente del gobierno. Yo creo que ellos fueron conocedores de la metedura de pata que habían metido y entonces la mayoría efectivamente abonaron lo que correspondía rápidamente y bueno, hicieron caso de nuestra rectificación. Pero es la constatación esto de que se puede, o sea, es decir, de que puedes efectivamente enfrentarte a quien vulnera tus derechos como creador digital, a quien intenta torearte como trabajador digital y que te puede salir bien. En nuestro caso concreto nos salió bien, ¿no? Insisto, hubo un caso concreto en el que por activa y por pasiva decían que no iban a pagar la factura, que ni de broma iban a pagar, que ellos no habían sido los infractores. Emitimos la factura, los datos fiscales los sacamos de internet, hicimos una ojeada rápido de los datos fiscales que encontramos, lo mandamos al correo electrónico de producción del dicho programa y a las 3 semanas no solamente pagaron la factura con la cifra que habíamos puesto sin discutirla, sino que además me contrataron a mí de tertuliano en esa misma productora, lo cual fue como muy curioso, ¿no? O sea, de pronto aparecí de discutir con ellos por teléfono de no, es que tenéis que pagar esto, es que esto es una barbaridad, a que dijeran, oye, mira, que me ha gustado tu perfil y te quiero de tertuliano en el programa, ¿no? Y entonces aparecí ahí de tertuliano. O sea que lo digo porque muchas veces yo creo que hay mucha gente que no se atreve a protestar también por miedo a cerrarse puertas, ¿no? Pero es que no me puedo enfrentar a esta televisión o a esta productora porque a lo mejor el día de mañana quiero que me contraten y resulta que, oye, que si me enfrento a ello, pues puedo verme en un problema. Pues en este caso concreto yo creo que se constató que no fue así. O sea, que prevalecen los derechos de los trabajadores y cuando tienes la razón, pues tienes que defender que tienes la razón, ¿no? Y bueno, y este es el plato en un momento dado gracias a lo que financiaron las grandes televisiones del país. Nos pagaron una cuantía considerable, con lo cual pudimos pues financiar, ¿no?, el estudio que teníamos, el plató y tener pues medios audiovisuales para poder desarrollar nuestra actividad. Os puedo enseñar, si queréis, digamos, este vídeo en el que contábamos un poco la anécdota de cómo se produjo esto y de cómo también pues la historia propiamente de nuestro medio de comunicación. Y a continuación, imágenes procedentes de Furor TV. Compañero Sergio Gregory en Furor Televisión. Furor TV. Furor. Quizá nos conozcas por el complot mediático policial en el que Furor Televisión se vio envuelto a principios de 2021. Cuando los principales medios de comunicación de todo el país utilizaron nuestras entrevistas para manipular las palabras del vicepresidente del gobierno y desprestigiar a un rapero. Quizás sepas que el equipo de Furor TV no dio su brazo a torcer, exigiendo lo que nos hace periodistas y no propagandistas del poder económico, la búsqueda de la verdad. Puede que supieras de nuestra existencia cuando un grupo de veinteañeros entrevistaron al exministro de Exteriores de la Nación, al expresidente de Ecuador, al vicepresidente del gobierno de España o al exvicepresidente de la KGB hasta la disolución de la Unión Soviética. O quizá nos conocieras años atrás, cuando Furor empezó, en el salón de un piso de estudiantes con un plató construido con 4 tablas de madera y por el que pasaron diplomáticos de primer nivel, militares, diputados o artistas. Puede que también conozcas nuestra primera producción cinematográfica, Unblock Cuba, que denuncia el bloqueo a Cuba y que ha sido nominada y premiada en festivales de cine de todo el mundo. Y es que hoy, gracias al apoyo de nuestra comunidad, contamos con un estudio de televisión con más de 120 metros cuadrados y una realización audiovisual que nada tiene que envidiar a grandes medios con presupuestos inimaginables para nosotros. Quizás supieras todo esto, o puede que no nos conocieras. Te puedo asegurar que el camino no ha sido fácil, pero es solo el principio. Sé parte de nuestra historia, acompáñanos y demostrémosles que siempre es más rentable ser honesto que traficar con nuestras mentes. Hagamos periodismo, hagamos televisión, que nadie piense por nosotros. Bueno, ya hacíamos promoción del Patreon, que es la forma de apoyar el medio. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente la demanda ahora que plantean desde UGT, ¿no?, al youtuber por despido improcedente, pues me parece que es un paso más adelante, efectivamente, para hablar de la laboralidad, que es el punto a debate, que creo que es crucial. También Alan hacía su aportación en ese debate sobre esa cuestión. Yo tengo mis
discrepancias sobre cuánto de laboralidad y cuánto no. Lo que es evidente es que no hay derechos por la otra parte, o sea, es decir, que la otra parte no garantiza derechos a los trabajadores digitales y que efectivamente pues hay que abrir la discusión sobre la comunicación entre las partes y sobre la garantía por lo menos de unos mínimos cauces de comunicación. O sea, hace relativamente poco, por ejemplo, en lo que refiere propiamente a las plataformas, no ya solo con las televisiones, nosotros nos desmonetizaron también todos los vídeos, ¿no? Y ahora dependemos económicamente de YouTube y de pronto nos encontramos con que nos habían desmonetizado 20 vídeos de golpe, ¿no? Y no había ninguna comunicación. Intentabas hablar con la plataforma y te daban respuestas vagas, ¿no? Bueno, nos decían que teníamos que haber calificado bien cada uno de los vídeos, es decir qué características tiene el vídeo, si hay contenido desagradable, si hay insultos, si hay esto, si hay lo otro, y tras, bueno, pues meridianamente ir viéndolo y ir comprobándolo, pues acabamos resolviéndolo con los siguientes vídeos, pero ya no con los anteriores, ¿no? O sea que la comunicación es además muy difícil, hacen esto sin darte ningún tipo de preaviso y claro, aquellos que dependan económicamente solo de YouTube o de estas plataformas, pues están jodidos, porque la contraparte no se comunica, y cuando no se comunica y cuando dependes económicamente de ellos, pues efectivamente yo creo que podemos hablar de algunos indicios de laboralidad, que es lo que habrá que estudiar ahora en los tribunales con esta demanda. Así que pues con esto yo creo que queda claro. Muchas gracias. Estos vídeos son posibles gracias a los socios y militantes de Patreon y a vuestras suscripciones en Twitch. Si quieres ver el directo completo, tienes toda la información en la descripción.